¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes y hoy vamos a retomar ese video pasado que tanto revuelo ha causado sobre la publicación en el BOE de ese permiso de contratación de personas desde su país de origen. Para las personas que están aquí en España y que han puesto en varios comentarios que qué pasa con ellos, también hablaremos de ese tema en el futuro. Recuerden que hay una nueva iniciativa desde las plataformas de regularización ya para ver qué se puede hacer al respecto, porque claro, para muchas personas es insólito que se quiera contratar a personas sabiendo que aquí hay mano calificada y cualificada. Somos más o menos, se calculan unos 600.000 migrantes en situación administrativa irregular que podrían aportar a la economía del país. Pero bueno, ya vamos a eso porque acá tengo el tuit del ministro Escrivá que ponía hace unos días. Hoy se publica la orden de contratación en origen para impulsar la migración circular en 2022 con importantes novedades. Circular, ¿por qué? Porque si uno lee el BOE, la contratación es máximo a un año. Tiene algunas cositas, hay algunas minucias de las que ya hablaremos también en el futuro cuando tengamos a un experto o experta en la materia hablando de esto, pero es porque las personas van a firmar un contrato en las que se comprometen a volver a su país de origen una vez terminado ese contrato, aunque a final del BOE, y es algo que queremos entender, nos dice que esas personas también tendrán la posibilidad de quedarse si ocurren ciertas cosas como un nuevo ofrecimiento, una nueva campaña. Bueno, ahí hay algo que necesitamos estudiar muy bien. Luego dice, nuestro país lidera en Europa esta vía de inmigración regular, segura y ordenada que beneficia a trabajadores y empresas. Claro, como ya lo habíamos dicho al principio, hay muchas personas que ya estando acá se están preguntando, bueno, y todos los que estamos acá, ¿qué pasa? Y bueno, no, es que no sé qué responderles al respecto porque como les digo, hay muchas personas trabajando en iniciativas de regularización. El gobierno ha dicho que flexibiliza mucho sus recursos para poderle darle papel a los migrantes sin papeles por medio de los arraigos de asilo. Ya hemos hablado de eso. Y por ejemplo, este miércoles, si todo vale bien, estamos esperando la confirmación de nuestra experta. Tendríamos ya programado desde hace algunas semanas un programa en vivo nuevamente, recuerden, miércoles a las 20 horas, 8 de la tarde hora española, con una experta para hablar sobre asilos, cómo sacar papeles estando aquí, bueno, hablar de los temas que ustedes me han dicho que más les interesan. Si empezamos a leer un poco los comentarios del tweet que publicó José Luis Escriba, pues encontramos de todo, gente diciendo lo mismo. ¿Qué pasa si en España hay una tasa de desempleo tan alta porque necesitan traer mano de obra del extranjero? Y es que eso ya lo han explicado desde el gobierno. Nosotros hemos leído las noticias de diferentes medios donde tratan de hablar de eso y explicarle a los españoles que no quieren entender lo que es que hay empleos que ellos no quieren realizar. Entonces igual se necesita gente para que estén en esos empleos y necesitan traer la gente de los países que sí los quieran hacer. Normalmente el español responde, guau, pero es que si nos están mal pagando, no sé qué. Pues supuestamente cada país paga lo que su economía le permite. Todos quisiéramos que aquí pagaran lo mismo que se paga en Alemania, en Suecia, pero eso no es real y por eso mucho español se va a trabajar de camionero, de mesero, de camarero, de bartender a otros países y la migración es también circular. Ellos van, vuelven, cuando se van dejan espacios aquí abiertos para que ocupen los migrantes y entonces hemos recibido un montón de comentarios de todo tipo en las redes sociales, en los videos donde hay gente que dice, oye, pero ¿y esto es verdad? ¿Esto es mentira? Bueno, aquí está el ministro confirmándolo. Y para aclarar muchas preguntas que me han dado y que no sea mi opinión, yo tengo aquí abierto un artículo del periódico ABC Economía que está hablando también de esta noticia y estos periodistas están un poco
comentando su apreciación sobre este BOE. Yo ya daré la mía propia más adelante cuando estudie un poco mejor el documento y tengamos también a ese experto hablando de estos temas. Este artículo dice así: Escriba abre la contratación de inmigrantes por un año por la falta de mano de obra en España. Es una realidad. Sectores como el agrícola están teniendo problemas para cubrir plazas pese a contar nuestro país con una tasa de paro del 14,5%. Es muy elevada para el resto de la Unión Europea, pero recuerden que las cifras actuales son mejores que cifras anteriores a la pandemia. O sea, parece que la recuperación de España está llegando, las cosas están mejorando, así muchas personas no quieran verlo. Y opositores que escriben comentarios terribles por todas las redes sociales critiquen y hagan campaña por partidos xenófobos, diciéndonos que mejor nos vayamos, que nos expulsemos, que no servimos para nada. Pues por eso es que nosotros no apoyamos a ese tipo de personas ni a esos partidos. El artículo continúa. Vía libre a la contratación en origen de extranjeros para trabajar en España. El Boletín Oficial del Estado ha publicado una orden del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que aligera los requisitos para contratar fuerza laboral en el país de origen. Una iniciativa que llega tras la peligrosa escasez de efectivos que sufre España tras casi 2 años de pandemia y que se ha cebado en sectores clave como la agricultura, la construcción o la hostelería, actividades que habitualmente emplean abundante empleo inmigrante. La nueva norma supone un impulso a la conocida como migración circular y, según el departamento que dirige José Luis Escrivá, es una de las herramientas más valiosas para impulsar la migración regular, segura y ordenada. Se trata de que los empresarios puedan realizar ofertas de empleo de hasta un año de duración para contratar a trabajadores que ni residen ni están actualmente en España y que realizarán actividades de carácter temporal en puestos que actualmente tienen una difícil cobertura por trabajadores nacionales, pese a acumular una tasa de paro del 14,5%. Una paradoja que acompaña a la economía española de la que llevan años advirtiendo los expertos. Menos mal esto lo están diciendo otras personas, no yo, para que no haya tanta polémica. Yo estoy transmitiendo una información que está ahí en los medios, que se ha publicado desde el gobierno de España. En 2015, cuando nadie sospechaba que un virus arrasaría la economía, el Talent Shortage Survey de Manpower Group concluía que mucho más grave que la incidencia del paro es la escasez de talento en numerosos perfiles y, por supuesto, la ausencia de capacidades y habilidades necesarias que increíblemente llevan a la escasez de candidatos aptas para un puesto. Manpower, recuerden, es una de las mayores empresas temporales de contratación en España. Yo he leído en anteriores videos cifras de estas, y no solo de Manpower, de LinkedIn y otras empresas que todos los años publican los resultados de cuáles son los trabajos que más se están solicitando, dónde no se está encontrando mano de obra, y que sirven mucho para ver qué está pasando con la situación laboral de un país. Esto reduce la competitividad de las organizaciones y su capacidad para servir a los clientes. Implica un descenso del compromiso y reduce la innovación y la creatividad, al tiempo que exige unos costes de compensación cada vez más elevados. Ahora, el cierre de fronteras impuesto por la pandemia no ha hecho sino enraizar aún más el que probablemente sea el mayor problema económico, social y político del país. El letal cóctel que supone para el estado del bienestar, el envejecimiento de la población y la baja tasa de natalidad. Ya lo he dicho yo muchas veces en videos anteriores y aquí lo está reiterando una periodista que no conozco. Realidad que hasta ahora se intentaba sortear, al menos en parte, a base de trabajadores procedentes de otros países. Los datos son claros. España encadena 6 años consecutivos en los que el número de fallecimientos supera los nacimientos, tendencia que se agudizó en el 2020 y que promete prolongarse en el 2021, según el INE.
Un suicidio demográfico que inevitablemente se ha agudizado con la llegada del COVID, una crisis sanitaria que dejará tras de sí una economía arrasada y carente de mano de obra abundante para afrontar su posterior reconstrucción. Y este tiene muchos matices, porque muchos migrantes tuvieron que regresar a sus países de origen porque en medio de la pandemia no había cómo sobrevivir en muchos países europeos y otras muchas de las que nuevamente ya hemos hablado en videos anteriores. La realidad es que hoy cerca del 20% de la población española cuenta con más de 65 años, una tendencia que seguirá al alza en las próximas décadas. Según las estimaciones del gobierno, en España 2050, dentro de 30 años, una de cada 3 personas en España superará la antigua edad de retiro, lo que requerirá la llegada de al menos 255.000 inmigrantes cada año para compensar el envejecimiento de la población. Tengo un video específico sobre ese tema y venimos hablando de esto ya desde hace 2 años. Por eso en el video anterior les decía, ya no son las noticias que publican, los comentarios de Escriba, tweets, sino el BOE ha publicado esto y ha generado estas noticias alrededor. También, según el propio Ejecutivo, una necesidad que se ha expresado en varias ocasiones, Escriba el ministro, como imperativo para lograr sostener el sistema de pensiones, traer a todos esos migrantes. La cuadratura del círculo llega con la pujanza en el tablero político de grupos como Vox. Lamentablemente es una tristeza que esta gente siga creciendo o estando ahí por lo menos. Ya han visto algunos comentarios que ha dejado algún integrante de estos movimientos en el video anterior, con comentarios lastimeros, tristes, con pocos argumentos y más insultos, bueno, como siempre, que defienden una política inmigratoria restrictiva. Lo cierto es que el problema no es nuevo, ni amenaza exclusivamente a España. De hecho, países vecinos ya han comenzado a mover ficha ante la magnitud del desafío. El primer ministro italiano Mario Draghi firmaba esta misma semana un decreto para permitir la entrada de 70.000 inmigrantes no comunitarios en el mercado de trabajo para dar respuesta a las demandas de los empresarios del país. Y ya lo hemos visto en otros países y hemos hablado de eso también en este canal. El problema de la falta de mano de obra se replica en España, pese a ostentar una dolorosa estadística con más 3 millones de parados. Según la última encuesta a las empresas del Banco de España sobre la evolución de la actividad, el 27,2% de las compañías reconocen estar teniendo problemas para encontrar candidatos adecuados para sus vacantes. Una situación que se agudiza en sectores como la construcción y la agricultura, en la que esta proporción se dispara hasta cerca del 40%. En algunas ramas del sector servicios también superan el 30%, como en la hostelería, 36%, información y comunicaciones, 34,7% y transporte en el 31,1%. Las consecuencias de esta escasez de mano de obra para el futuro de las pensiones se pone sobre la mesa recurrentemente por los expertos en la materia. Según el panorama de las pensiones 2021 de la OCDE, publicado a principios de mes, en 2060 la población en edad de trabajar se habrá reducido más de una cuarta parte en la mayoría de los países del sur, centro y este de Europa, así como en Japón y Corea. La OCDE señala además los efectos laborales que el COVID está teniendo sobre los jóvenes y avanza que sus prestaciones futuras podrán reducirse, sobre todo si la pandemia provoca secuelas a largo plazo y dificultades para desarrollar su trayectoria laboral. Ese es un primer análisis de lo que está pasando. Como les digo, ya pronto hablaremos más sobre el tema. Daré mis impresiones, leeremos muy bien el BOE, cuáles son los requisitos, cómo está funcionando, para quién es exactamente. El BOE viene además con los formularios de contratación y mucha información al respecto de cómo deben hacerse estas contrataciones. Como lo decíamos,
agentes sociales además están muy tristes, ya lo decía ya, porque hay muchas personas acá que no tienen sus derechos garantizados y se está previendo otras de traer esa mano de obra a España, en lo que yo ya antes he nombrado varias veces como ese te traigo porque te necesito, te uso y luego, si es posible, bueno, ya lo habrán visto en mis otros videos. Seguimos al tanto de lo que está pasando en estas noticias. El BOE está publicado ahí en mi página web de información sobre inmigración. Está el BOE para que lo puedan ir leyendo todos y pronto podamos hablar más seria de estos temas. Gracias por estar aquí nuevamente. No se les olvide dejar su like, por favor, suscríbanse al canal, activen esa campanita para que puedan estar pendiente de toda la información. El miércoles no hay información para las personas que ya están aquí y prepárense para los nuevos programas en vivo que seguiremos hablando con expertos de todos estos temas. No se los pierdan. Chao.